es muy probable que los equipos que tienen participación en algún deporte en primera división terminan teniendo más chicos en las divisiones inferiores. ¿Por qué? Por la primera. Entonces, que Belgrano participe todos los años del regional amateur, para mí, para la institución, me parece importantísimo. Como me da lástima que no haya jugado Victoria este año, ¿no? Que venía jugando hace 4 o 5 años y ya era por razones, supongo yo, que presupuestarias. Creo que fue por presupuesto. Sobre todo si esos equipos que participan le dan la posibilidad a los pibes de acá. A los pibes de acá. Pero que si no le dan los... Clasifican, llegan y cuando llegan traen refuerzo. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que si vos querés competir en este clase de torneo, tenés que traer chicos de afuera. Porque lamentablemente también es cierto, y hay que decirlo, y fue tema de debate en los programas de Jorge y en los programas nuestros, porque lo he escuchado y he hablado con él varias veces. Hay veces que los chicos de Curuzú no dan la talla, Jorge, o quieren jugar un torneo de verano en vez de jugar un torneo que no es profesional, pero digamos, es un torneo de AFA, digamos, es otro nivel. Sí, totalmente. O sea, en eso estoy totalmente y hubo un montón de chicos que por ahí o no entrenan con la suficiente responsabilidad, por decirlo así, porque yo creo que calidad hay. Hay muchos chicos que juegan bien al fútbol. Por eso comparto de que al básquet también. En lo disciplinario, digamos, con la actitud personal de cada uno, eligen hacerlo más en un campeonato de otro nivel, como un campeonato de verano, digámosle así, y no abocarse de lleno a este tipo de torneos. Pero bueno, es un lindo torneo el regional. Sí, es un lindo torneo. Para mí interesante y ojalá le den la posibilidad a los chicos, a los más jóvenes, ¿va? Sí, a los más chiquititos, sí, o sea, más chiquititos. Sí, uno que vaya... Hablando de jugadores de primera, jugadores jóvenes que tienen la posibilidad. De los que se trae y de la experiencia, se aprende no también. Siempre, no todos los jugadores que se traen son muchísimo mejor que los que hay acá. No, probablemente que no. Pero Belgrano tiene algún jugador sobresaliente. A mí, bueno, eso te quería preguntar. No sé si hay yo el otro día dije una barbaridad en una mesa de bar, pero ya que estamos, vamos a decirlo acá. Yo 2013 creo que vine, mi hija de 2014, sí, 2010, de los 200 años de Curuzú para acá. Nunca vi, se van a venir con todo, un delantero en Curuzú como este chico que juega en Belgrano. ¿No vi? ¿Como Piedra Buena? Ese muchacho. O sea, me parece extraordinario, ¿eh? Quizás soy un exagerado, pero yo no vi. No vi ni jugadores que hayan jugado para nuestros equipos en los regionales. No sé si... Aparte tiene 21, 22. Sí, 20 y algo tiene. No sé si vos viste mucho más fútbol que yo, igual que Miguel. No, bueno, Miguel también, no, hubieron un montón. Hubieron números 9 muy buenos. No los estoy comparando con los viejos. Claro, ¿no? sí. Sino con los últimos años. Sí, por ahí, la Pelona Ferreira me pelea si le digo eso. Lo que, bueno, no sé si fue tan nuevo. No. Luis Acuña podría ser. Por ejemplo. Puede ser, ¿no? Por eso, Uno de si los... comparamos, por ahí entra en esa de que... Claro, pero tampoco es 9-9. Tampoco es 9, digamos. Es un chico que va por afuera. Sí, y corredor, es muy veloz. Un lazo necesitan para agarrarlo. Sí. Define bien. Define muy bien. Bueno, un muchacho que hace 22 goles en 19 partidos, indudablemente... Bueno, acá digo esto porque acá hay jugadores que tenían mucha velocidad y chocaban el muro. Se pasaban de velocidad. No, sí. verdad. Sí, es cierto. Pero o sea, porque si no medían. Si medimos por la velocidad... No, está bien. Pero me llamó mucho la atención. Bien, eso fue bien, aprovecha muy bien su te digo más, fue casi que lo único que rescaté del partido de Victoria de Belgrano. El pibe este. Lo demás me pareció tan malo.
estoy muy... ¿Malo el partido o malo Todo no malo, sé? todo, digamos, o sea, no tiene nada que ver. La organización no tiene la culpa de que los chicos jueguen como jueguen, creo yo. La liga en este Y caso. che, que le va a decir, no, jueguen por abajo, no podés. Pero a mí me cuesta ver esa clase de partidos. Capaz que vi 10 años seguidos y dejé de ver un tiempito y me estoy bañando con una realidad, digamos. Yo no pido que jueguen como en Buenos Aires, lo de primera. Obviamente que no, porque no es lo mismo la cancha, no se juega la misma. Pero Bueno, para mí el partido... un poquito más se juega poco por abajo. Sí, sí. Tener un compañero. Es verdad, pero... Tirame una pared, Jorgito, pero a mí, Claro, ¿me entendés? claro. Pero Victoria, si hilamos finito, para mí mejoró un poquito con respecto A lo que venía haciendo. de años. Victoria Fue- fue efectivo, ganó muchos torneos, pero jugando siempre igual. Feo, O por lo menos para mi gusto. práctico. Sí, Práctico, no, sí, estamos hablando de efectivo. es subjetivo, digamos. Si a Sí, vos no. te gusta o no te Y- gusta. Exagerando con los pelotazos, Claro, fundamentalmente. por eso yo respeto eso porque se transformó. Y ahora, No, en Victoria. ahora que volvió Tato Molina, vuelve el juego de Algún Victoria, día ¿no? te vale, Pero- no es pelotazo. pero las es un pase largo. No, son pelotazos. Pero para mí mejoró un poquito Victoria Con respecto a lo que venía Se pone haciendo. un poquito más la pelota en el piso, un poco más. Que lo Tiene que ver hizo. con la característica de algunos de los jugadores que rodean a Federico que antes no tenía. Puede ser. Digo. Yo, me reservo mi opinión ¿Por qué? cuál es el cambio. Ahora el último año ya sé, Calena. Pero bueno, Pues, cambio de técnico. Qué malo. Y sí, puede ser, ¿por qué no? O sea, pero- cada uno pero tiene... Ojo que no lo. porque No, otro bueno, pero quería cada uno redon- tiene su impronta, ¿o no? No, pero quería redondear con lo otro, que lo otro es muy respetable de Victoria porque ganó. Lo impuso, lo puso como un sistema de juego. Que eso es diferente, o sea, no es que un partido le sale porque revienta. Ya lo tomó como un sistema y ese sistema le dio resultado y sigue así. Sí, puede ser. Quedaron muchas cosas con respecto a los árbitros también, ¿eh? Sí. Antes, durante y después del partido. Ahí está, ese tema a ustedes. A mí me encanta. los dos les encanta. No, pero porque... Pero no, tanto, yo no pues, tanto. no, porque yo te digo la verdad. No, bueno, pero hubo que traer árbitros de afuera. A eso no creo que te encante. No. Ah, por eso, digamos. Hubo que traer árbitros de afuera porque los de acá no querían dirigir. Que fueron los líneas, ¿no? Los dos líneas, sí. Los dos líneas de paso a los libres porque acá no querían dirigir. El arbitraje de Fabián Mesa para mí uno de los peores que he visto en toda la Le historia. quedó grande el partido. Le quedó muy grande le quedó. Pero, Sí, igual es un chico. o sea, jugadores que se agarran a golpe de puño, como hemos visto, y él ni siquiera una amarilla mostraba. Un tumulto de 10 jugadores pegándose, algo tenés que hacer, porque si no, quiere decir que no. Algunos tienen que echarse. Claro, Aparte, porque si no, no te animás. Hubo jugadas que casi nos dejaron duda. No, ¿A no. vos? A mí. Ah, Casi al no. árbitro sí, seguramente Sí, tampoco, por lo pero. visto, por lo visto. No, tampoco le quedaron dudas. Me parece que no son dudas. Porque, No. Porque hubo jugadas que para mí no había duda, digamos, de que tendría que cobrar una infracción y no lo cobró. Y ahora tampoco tuvo duda. Porque yo dije antes, durante y después. Ahora voy a hablar del después. Del después. Ahora, ya. Hay Ah. dos grupos de árbitros que no se hablan. A eso dijo, me contó el otro día. ¿Cómo no se habla? No. No Este se es hablan. pute, Este es pute. No. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Y porque se abrieron un grupo de árbitros que dirigen ellos y se designan y van solos y hay otro grupo de árbitros exactamente Y el igual. otro mueve la cabeza. Allá. En cualquier momento lo pone No, a pero hablar, a Pichi. que es así. ¿Vos sabés, Pichi, cómo es? ¿Sí? Hay un grupo que está para el lado, digamos, de los más viejos. Sí, Daniel Miño, ¿Daniel Miño? Sí. Sí, Daniel Miño, Vicente Sosa, Acevedo. Sergio Acevedo, etcétera, ¿no? Y después hay otro, de Fabián Mesa, El nuevo. Brian Altamirano, este chico Ferreira, Todo nuevo. todo sí. Los sí. nuevitos, digamos. Sí, los sí, que sí. vienen haciendo trabajo hace poco. A mí esa parte, por ejemplo, sí me gusta del arbitraje. Que hay mucho más gente nueva que antes.
Sí, es Es importantísimo. importantísimo porque en algún momento... Pero ¿sabés qué, Aldo? Tenés Es como que nosotros necesitamos también chicos jóvenes que hagan periodismo deportivo porque en algún momento nosotros vamos a caer de ser. ¿Vos qué hiciste cuando aprendiste a manejar un auto? ¿Manejé o no? ¿Pero manejaste, le pusiste primera, segunda, tercera y Sí, te me fuiste fui a a, la ruta. a 150? No. Por Avenida Libertador. ¿Cuánto te costó ponerle la quinta al auto y manejar a 140 o a 150? No, 150 nunca. Bueno, Pero Jorge sí. No, él sí. y pico. Pero- Bueno, al árbitro. los borrados Al fuera de la árbitro. copa, me dijeron a mí. ¿Cómo? Los borrados fuera de la copa. No dirigen más. Y no sé, ¿qué es? Yo le digo lo que me dijeron a mí. A mí me mandaron un... A los árbitros tenés que llevarlo despacito. Yo, Esperá, fuera- porque... Fuera de micrófono habíamos charlado de eso y yo tengo mi opinión. Este chico lo vemos habitualmente dirigir Ah, Fabián. a Fabián, lo debemos dirigir inferiores. Y para mí todavía le falta para llegar sobre todo para dirigir una final. Pero estoy seguro que no levantó la mano a él y dijo yo dirijo. ¿Alguien No, le seguramente. designó? Yo lo que no sé es si Entonces, para mí, pidieron los le cae- clubes le o no cabe pidieron una los gran clubes. responsabilidad Pero bueno, a pero los que designaron. este chico que dirigió la final, dirige el regional amateur, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí, una porque grande Pero liga... se juega distinto. aprobó, bueno, sí, pero aprobó la parte física, aprobó la parte teórica, ya está, listo. Está bien. Árbitro para dirigir Correcto. Ahora- Mineiro con River, por una Pero cosa bueno, así, pero no. Y la Pero- práctica. Igual, No, claro. adentro, ¿eh? Igual, tenés que bajar Sí, un yo cambio, entiendo despacio. todo, yo entiendo todo, pero Porque el tipo si no, no, tiene, no. digamos, está dirigiendo lo que está dirigiendo. Yo no, A ver, no lo culpo a él. mañana viene a dirigir, sacando de deporte, el hijo de Yuyo, ¿cómo es? Lucho. Luisito. Viene a dirigir un partido de básquet acá. ¿Se podrá equivocar? ¿No se podrá equivocar? ¿Podrá tener algún inconveniente con los jugadores de la ciudad porque se conocen? Y esas cosas para mí no hacen bien a los árbitros, pero que tiene nivel para dirigir, digamos. O sea, se entiende Pero lo que voy, ¿no? a Lucho lo están llevando despacio también, ¿eh? No crea que Lucho... No, sí, bueno, Pero Lucho dirigió acá. Sí, acá y lo dirigió hizo y lo muy hizo bien. bien. Sí, sí. Algún inconveniente para mí de la personalidad tuvo porque, qué sé yo, a otro jugador en otro lugar no le cobra un técnico como le cobró acá a un jugador de acá. Pero no importa, eso a mí me parece que es porque es de acá. Entonces para decir, yo le cobro técnico a fulano de tal en Cursú. Pero eso es porque a los árbitros le pasa eso, le pasa a los que cobraron en primera, ¿eh? A los árbitros de primera división, que les toca dirigir el club de sus amores, han tenido errores garrafales en contra de su club Para que no digan. para que no digan eso. Pero hablando, nos fuimos por otro lado. Pero sí puede ser, no, que le Lucho, falta, le para mí, faltó. dirigió bien ese partido. No, si yo no dije que dirigió mal, yo digo que son esos detalles. El tema es que es un detalle. Acá lo de la personalidad del árbitro en la final tuvo de manifiesto desde que comenzó hasta que terminó. Y en el medio, el tumulto que dice Jorge, que... Claro, no, él ve y no expulsa. O sea, cuando Claro. vos ves y te Ahora, haces te podían el ayudar un poquito, desentendido... ¿eh? Y claro, seguro. O sea, los asistentes No existen. podrían ayudar. No, pero eso de siempre. Los asistentes no existen. No se meten. No se no comprometen, quieren, no se comprometen para nada. ¿Y eran de afuera? Dice acá que el juez de línea le había indicado al juez del partido Sí. quién era el que había pegado, quién de todo, para que lo expulse, y el árbitro le dijo que no. Ahí está, vos que sabes todo. Porque yo no sé. ¿A quién? A Mojarela le decís A seguramente. los dos. Ah. Porque, mirá, si hay algo que se enteran en ese equivoco, no olvidate. Y ahora que ya camina un poco mejor, que con la muleta, ni hablar. ¿Informó a alguien? No, creo que no. ¿Por qué va a informar? ¿A quién? A ver. Por ejemplo, expulsado el técnico del no, el Ah, ayudante, no, a los que
A los que expulsó, por supuesto, que tienen que informar, claro. Está. Claro, que mostró la tarjeta. Porque le mostró la tarjeta roja a Nene. Y bueno, ahí tiene que Después explicar. se fue Explicación de los hechos, dice la planilla. en la planilla, claro. Ahí Y ahí tiene tiene que que explicar los hechos. ¿Qué es lo que pasó y por qué lo echó? Cuando no pasa nada, cuando no toma ninguna determinación, no tiene la obligación, digamos, de poner nada. No. Y si no pasó no, nada, sí, ¿qué no, va a poner? No, bueno, pero no pasó nada, muchachos. Pero No, bueno. Bueno. Pero para él no pasó nada. ya, No, es que para él no pasó nada. porque todo, no sé si Porque vos si viste no hubiese donde vos- expulsado No sé si vos viste donde vos estabas. de la cabina, Eh. se vio algunas cosas. Se vieron las cosas. Sí. Bueno, a donde yo estaba hay algunas cosas que no vi porque me quedaba lejos. Sí vi, lo que sí vi fue cómo corrieron ambos bancos al tumulto. No me queda uno si soy yo el árbitro. Todo aquel que esté en el banco suplente que entre a la cancha, No los puede. echo a todos. No puede entrar. No me mira así, No, los estoy- echo. Estoy pensando que de ser así era más fácil para el árbitro. Los echo a todos los suplentes. a Todos la- los suplentes de Boca, de no. Victoria, venga para acá. Pero- ¡Afuera! Pero escúchame, Así como a la dice hora Milei. de, a la hora ¡Afuera! de informar, era más fácil para el árbitro mencionar a los 2 o 3 que no participaron. Sí, Sí. es verdad. Bueno, ¿Qué pasó? escuchando El Padrino de la Criatura, ese vos lo conocés, ¿no? Es Bueno. caradura. Espero que invite un asado alguna vez. ¿Sabe? Es lo primero que pidió. ¿Sabe quién era? No. Un asado. El Padrino de la Criatura. Bueno, No sé cómo vamos a hacer con Jorge. Porque los asados son muchas veces cuando juega River. Vamos a tener que cambiar eso, muchachos. Claro, la vamos a hacer cuando juega Boca también. ¿O no? nada, para eso no hay drama. Sí. Bueno, dicen, a ver, esto a mí me sorprende si fuese así, ¿no? ¿Saben por qué no jugó Victoria Federal? Un mensaje, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque los jugadores más jóvenes de Victoria querían jugar el campeonato de barrios. O sea, no me consta. No, pero no me consta. de Yo ser así, una lástima, ¿no? me dice este oyente que él escuchó las propias declaraciones de Cóceres. Federico lo ha dicho en algún lado, bueno. No sé si Federico o el chico Elian Cóceres, Ah, puede ser también. que es uno de los que quizás por ahí quiere jugar el campeonato de barrio. Clau le dice que expulse, yo escuché, Clau era el cuarto árbitro. Para mí tenía que expulsar ambos cuerpos técnicos y 3 jugadores por bando como mínimo. Y yo creo que por ahí anda la cosa. Y sí, y no sé si no se queda corto. Y no se queda corto. Hablando de lo no partido, hablando de lo no partido. Pero bueno, yo siempre hablando de lo no partido. En el partido hubo situaciones que se podían haber sancionado con tarjeta, claramente. Hubo algunas que no se sancionaron ni falta, como la falta para mí, falta de Tato, que desde mi posición es roja y cárcel. Pero no, yo hablo así cuando... No, está bien. Está de más que haga bueno, ¿para qué hago? No? Sí, Si está de más. y si está de mal, lo haga. Claro, no haga. No, voy a hacer igual. La aclaración. Hay gente que me dijo hoy, comentando lo del programa, y me dice, pero si van a hablar de la final ya pasó hace... Pero no tuvimos la posibilidad. No tuvimos la de hablar posibilidad. de Aparte, esto, por eso. aparte del primer programa hablamos de... Tenemos muchas cosas para hablar igual. Por supuesto, pero Y todavía hay cosas, porque hay delegaciones que andan viajando. Sí. Eh, Bueno, hay- voy a adelantar una pequña sorpresa que Una tengo. bombita. No es una bombita. Yo quiero bombas acá. No, Macarena. Tenemos Llegó- un separador. ¡Pum! Llegó Tiro Federal a Mar del Plata. Seguramente no nos están atendiendo el teléfono porque están en plena jornada inaugural. Yo no sé si vieron la foto que publicamos. Impresionante la jornada inaugural o estamos con... ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No. No todavía. Bueno, No. listo, nos avisan. Bueno, se fue a Mar del Plata... Tiro federal es futsal, ¿no? Tiro con futsal. Y Joaquín, para mí uno de los mejores jugadores que tiene este equipo, Mira. nos ha dejado su camiseta
para que van a usar otra ya. para que la podamos sortear. Ah, no. Así que les entrego. Miren, la número 10. ¿Acá? ¿Ahí? ¿Se ve bien o no? La número 10 de Joaquín. Fíjate dónde la podés mostrar. Y vamos ¿En a la ver. silla? En la silla. Vamos a ver cómo instrumentamos el sorteo. Sí, Sí, lo más importante es que tenemos ya y después vemos cómo. Exacto. cómo A ver cómo lo hacemos. Y Bueno, esta es la camiseta de tiro federal. particularmente de futsal. debo decir, Salieron campeones provinciales, dicho sea paso por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el segundo año consecutivo, digamos, que van a Mar del Plata como campeones provinciales. me encanta lo que hace como jugador de fútbol Joaquín ¿El apellido de Joaquín? Escobar. Escobar. Me encanta verlo jugar. Él ¿Ah, sí? sabe, lo dije un montón de veces. Ojalá que corrija algunas cositas. No en lo futbolístico, pero Juega bien. Juega bien. Sí, muy bien juega. Muy, muy bien. Sí tiene algunos problemitas por ahí de comportamiento. Claro. Yo creo que propio de la edad, digamos, ¿no? ¿Qué edad tienen estos chicos? 15 años. Sí, lo importante es tal vez la guía que por ahí tenga a nivel, a ese nivel. ¿Ahora sí? ¿Lo tenemos? Saludalo vos, porque... Lo tenemos a Ariel Pecker, está a cargo de este equipo. No sé si me estás escuchando, Ariel. Buenas noches, ¿cómo está? Cortita y al pie. ¿Lo tenemos? Ahí ya va a salir. Hola, hola. A ver. Yo no lo escucho. Yo tampoco, no lo escucho. No sé si está hablando o se quedó mudo. Sí, pero ya va. Bueno, este torneo es una semana, ¿eh? Sí, del 4 al 9 de este mes. Sí, mañana comienzan ya las competencias. Hoy nada más que fue la recepción de los chicos. Están alojados en el Hotel Bristol Condominio, que está en plena peatonal de Mar del Plata, en la peatonal San Martín. La verdad que es un sueño para muchos de esos chicos, ¿no? A ver si nos escuchás ahora, Ariel. A ver, hola. Aldo. Ahí está. Ahí sí, ¿Cómo te estamos? escucho perfecto. ¿Escuchás mejor? Bueno, buenísimo. Bueno, yo lo tengo por acá y no lo tengo por acá, Pichi. Pero bueno, debe ser porque se me apagó la radio. ¿Amigo lo escucha perfecto? Sí, Listo. lo escucho A bien. mí se me apagó la radio, entonces. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. La verdad que sí, un día agitado, cansado. Pero bueno, ya estamos acá en Mar del Plata y ya estamos con los chicos todos ubicados y todos listos como para cenar y descansar. Sí, yo sé que mañana comienzan las competencias en todas las disciplinas. Este fue un año muy particular, ¿no? Porque después de coronarse campeones hubo alguna duda respecto a la participación del equipo en Mar del Plata. Y bueno, después se solucionó todo y me imagino la alegría de los chicos ahí, ¿no? Sí, la alegría y otra la sorpresa. La verdad que hoy el acto inaugural que nosotros a veces nos llegamos por el tema del viaje tan largo, hoy pudimos ir y la verdad que un mundo de gente, estuvo Scioli, estuvo la luchadora Luciana Pereto o Pareto. Pablo, bueno, estuvo ella, un mundo de gente, la verdad que los chicos sorprendidos. Todavía no pueden creer en el hotel en el que ellos están alojados, la verdad que es impresionante, a media cuadra del mar. Y bueno, están viviendo un sueño que lucharon y que hace un par de semanas parecía que no se daba y bueno, se dio y están acá y hoy está Terrible, está el secretario de Deporte, están todos acá disfrutando esta fiesta. Sí, porque bueno, recordemos que hubo una semanita, no sé cómo decir, pero bueno, no estaba el Sí, apoyo. una semana muy triste porque los chicos se habían ganado el viaje, había salido en la Secretaría de Deporte, había salido en todas las páginas, en todos los diarios que ellos eran los representantes, claro, que eran los representantes y que se ganaron el viaje. Después, bueno, después se complicó por una cuestión seguramente política y un desacuerdo en la cuestión de fondos pero bueno, se solucionó y lo más importante es que hoy los chicos están acá y que están dispuestos a defender la bandera de Corrientes, a jugar lo que ellos saben y bueno,
y a disfrutar también, por supuesto, este viaje que se da una vez cada mucho tiempo, que es muy difícil conseguirlo, es muy difícil lograrlo. Y bueno, cuando se da la suerte, cuando te toca, es lindo que ellos lo aprovechen. Hola Ariel, Miguel te saluda, ¿cómo estás? Hola Miguel. Decime, ¿saben algo ya de rival, fecha, hora que juegan para estar más o menos atentos a eso? Y hasta lo que sé, mañana a las 9 de la mañana arranca futsal masculino. El tema es que hoy fue un día tan intenso que nosotros llegamos a las 2 de la tarde, ahí tuvimos que ir rápido a acreditarnos, llegamos un ratito antes, almorzamos, nos fuimos a acreditarnos, de ahí ya nos fuimos al acto de bienvenida. Ahora los chicos ya están cenando porque es por turno, por disciplina, cada disciplina tiene su horario de cenada, así que tienen que cenar y bueno, y ahora me voy a poner en contacto con los profes a ver a qué hora nos buscan los colectivos porque mañana seguro juegan y estamos esperando el rival y también el horario. Ariel, la última de mi parte, el año pasado estos mismos chicos, este mismo equipo prácticamente, les costó mucho... No, pocos se repiten, solo 2 chicos se repiten. Sí, pero digo, este mismo grupo de chicos que incluso juegan acá también en el fútbol de liga y demás, es como que le costó mucho adaptarse a la cancha donde se jugaba, ¿no? Es una... diferente? Sí, es una cancha con unas medidas muchísimo más grandes de las que están acostumbrados por acá. Ya, además es de piso, no es de parquet como juegan acá también, claro. Como jugamos allá, así que es cancha de piso, de mosaico, digamos, y mucho más grande, entonces se hace difícil. Y también hay que tener en cuenta el cansancio que tienen acumulado los chicos de un viaje de más de 12 horas y después toda la actividad que tuvieron hoy, de toda la intensidad que ellos le ponen, porque la sorpresa que les genera Mar del Plata, ellos quieren hacer todo en el momento que llegan, quieren conocer la personal, quieren ir al mar, quieren ir a comprar cosas, quieren subir, quieren bajar, quieren bañarse, quieren descansar, quieren mirar tele, todo ¿Y el mismo clima? día, digamos. ¿El clima cómo El está? clima, y está fresco, hay un vientito, como siempre acá en Mar del Plata, un vientito y está fresco, pero soportable, está lindo, digamos. Me imagino que los chicos no van a querer dormir esta noche, ¿eh? No sé cómo vas a hacer para hacerlos dormir ahí. Y sí, eso es uno de los problemas que tuvo ese viaje, de que me quitaron un profe, digamos, o sea que solamente uno puede venir, y bueno, venir uno con 10 chicos es complicado. A mí me dieron una habitación en un piso distinto de ellos, o sea, yo estoy en un piso 13, ellos están en un piso 14, o sea que depende de su voluntad cómo se comporten y cómo se... por suerte este es un grupo muy tranquilo, que se porta muy bien, pero bueno, yo tengo que alojarme, digamos, en un piso 13, ellos están en un 14 habitaciones de a 3 chicos. Ariel, la preparación técnica, además de vos, aclaremos que estaba también Matías Fernández y que al final él, costeándose su pasaje, logró estar también en Mar del Plata, ¿no? Sí, ya está Matías acá, por suerte, porque la verdad que siempre lo digo, cuando me preguntan, yo por ahí pongo la parte anímica de los chicos, soy más motivador, y Matías pone un poco más la estrategia, la parte técnica, y bueno, para mí es día importante que él esté acá, y bueno, se vino a colectivo particular, pagamos el pasaje, pero lo importante es que Matías ya está acá también con los chicos, así que mañana seguramente va a estar armando el equipo para el primer partido. Bueno. Agradecerle la camiseta a Joaquín, que vamos a sortearla acá en este programa, decirle. Buenísimo, sí, Joaquín, la gran estrella de mis equipos siempre, un chico excelente, así que bueno, qué suerte que puedan sortear la camiseta de él, y qué suerte que puedan tener la camiseta de un chico que es extraordinario, que yo lo adoro, lo demostró en la final del provincial de clubes, lo demostró siempre, es un genio jugando al fútbol y es un chico que tiene un comportamiento que sobresale siempre. ¿Cuántos rivales son, se sabe? Y solamente 6 provincias no vinieron, así que 18. Hay 18. Tenemos más o menos 18, seguramente hacen por zona. Van a hacer zonas, sí. A las 10 hay una reunión informativa, que yo la verdad que no sé si vos me va a dar el tiempo para ir, pero si no, por mensaje preguntaré a qué hora juego. ¿Le dan lugares para entrenar? ¿Cómo se maneja eso? No, eso ya no. Eso nos busca un colectivo de Corrientes, nos buscan, nos llevan a la cancha, hacemos entrada en calor y se juega directamente. ¿Pero se juega todos los días? Todos los días. Claro, hasta el día que se juegan 2 partidos. Ni tiempo de entrenar, entonces. A veces juegan a la mañana y la tarde. Ya no.
Bueno. Pero está bien porque los chicos también, yo quiero que jueguen un día y que descansen. mejor si juegan a la mañana y que después descansen y recorran, que aprovechen estos 2 días para disfrutar pasear, un poco para también. disfrutar, de que vienen sobre todo a disfrutar y bueno, si se puede obtener un buen resultado, mejor. Está bien, yo creo que está bien esa política. A esa edad, ustedes ya saben lo que pienso, de las chicos Aldo, jóvenes. Aldo, no sé quién de estos chicos podrá volver a Mar del Plata, no sé si alguna vez podrá volver a tener una semana en un hotel así, entonces exigirle más de la cuenta, no sé si vale la pena. Yo quiero Sí, aparte a veces por la edad es la primera vez que va, por lo general. Sí, seguro, de este grupo de todos la primera vez, todos. O sea que tienen muchas cosas para ver. Salvo Mauri, que jugó el año pasado, y Bautista Fernández, los demás son todos... La fotito debutantes. con los, ¿cómo se llaman los osos esos? Esa tenés que sacarte sí o sí. Con los lobos marinos. El lobo marino. Sí. Claro. Sí. Nada de quedarse en esas inmediaciones porque son chicos. Si no vamos nosotros, no salimos más de ese Bueno, barrio. después otra de las cosas que nosotros pudimos conseguir gracias al apoyo de los padres, y hay mucha ayuda que tuvimos de la municipalidad también. El año pasado el chico Gonzalo Aquino quedó afuera. Él formó parte de un grupo de Mercedes, reforzó un equipo de Mercedes, sale campeón Mercedes y Mercedes después arma el equipo y lo deja fuera él y lleva a todos los chicos de Mercedes. Cuando él fue figura del equipo y bueno, él quedó muy mal. Y yo le decía que si yo volvía a Mar del Plata iba a hacer lo posible para traerlo. Y bueno, Gonzalo Aquino estaba conmigo acá en Mar del Plata y para mí eso también no tiene precio, una alegría enorme que Gonza esté, a pesar de lo que le hizo Mercedes el año pasado, dejarlo afuera. Bueno, yo le cumplí la promesa de que si yo volvía, él iba a volver conmigo y acá está Gonzalo Obviamente Aquino también. no juega. No, porque No, es más grande incluso. Vino de paseo, pero vino a cobrar su premio que se lo ganó él en buena ley, digamos. Bien. Bueno, Ariel. ¿Están todos bien, Ariel, entonces, para la tranquilidad de los familiares, digo? Están más que bien, están perfectos, están felices. Bueno, Está todo éxitos. Y seguramente el miércoles te vamos a ir molestando para que nos vaya contando cómo le va, Dale. cómo no le va y esas cosas. No se haga problema, por supuesto, cuando quieran. Bueno, Cuando quieran. muchísimas gracias, Abrazo, Ariel. Un saludo, abrazo, saludos. Bueno, Nos vemos. Ariel Pecker desde Mar del Plata, en los Juegos Deportivos Nacionales, los llamados Juegos Nacionales de Evita. No sé cómo le habrán puesto este año. Ahora se llama Juegos para la Juventud o Bueno. Juegos de la Juventud. Ex torneos Evita. No sé si padres viajaron. todos, ¿Ah, sí? prácticamente todos los padres, Mira. de todos los jugadores, prácticamente. Hay dos cosas. Organizaron ya bien. No. Hay dos cosas Sí. increíbles, digamos. No sé si escucharon lo que contó Ariel de Gonzalo Aquino. Gonzalo Sí. Aquino es el zaguero central de Victoria, un chico joven, debe tener Ya está 17, jugando en primera. que ya está jugando en primero. Ah, Es sí, de- ya es de- sé. es la Ya categoría. sé. ¿Cómo? Tiene edad para jugar, juega en quinta. Claro, juega en quinta, pero Sí. ya está jugando en primera. Jugador de No es rugby para también. no es para jugar en esta categoría, porque él es más grande, un par de años. Jugador de rugby me dijeron que también. El año pasado, no sé si entendieron bien lo que dijo Ariel, Sí, salió campeón. el año Pero pasado campeón. lo llaman de refuerzo de Mercedes para fútbol 11, digamos, ¿no? Salen campeones, se ganan el derecho a ir a Mar del Plata, pero a él lo dejan. El cuerpo técnico dice, no, mirá, Gonzalo, lamentablemente tenemos que llevar a Juancito y vos no vas a viajar. Imagínense lo de Sí, ese para un chico, pibe de 15. para un chico de 15 años, ¿no? Entonces Ariel, porque él es muy amigo del hijo de Ariel, de Mauricio, le prometió, le dijo que si él volvía a Mar del Plata este año lo iba a llevar, no sabía cómo. Eso por un lado. Hoy no, ayer, antes del viaje, están todos esperando el colectivo y hay un llamado telefónico de un chico que dice que no iba a viajar. Que no iba a viajar porque tiene un partido de básquet. El jueves o el viernes tiene un partido de básquet. Juega para San Martín. Así que, bueno, se quedó. No viajó. Sí, cosas increíbles, cosas que pasan y bueno, y son Bueno, así. yo tengo un amigo, que ustedes lo conocen porque es de mi edad, digamos, que estaba convocado, O sea, 70 más o menos. 71, estaba convocado para entrenar con la preselección de Corrientes, que iba a jugar el argentino de la categoría. Primer entrenamiento se hace en Curuzú.
La selección de Roberto Martínez, Rodrigo Segovia, no sé si se acuerda usted. Sí. En el 88 jugaron. Sí, sí. El campeonato se iba a hacer, el argentino se hacía en Curuzú en septiembre. Y nosotros teníamos el viaje a Bariloche en septiembre, de quinto año. Y yo tenía 2 compañeros de curso, que eran más grandes que yo, convocaba a la selección correntina. Y este chico, Federico, ya lo voy a mandar frente. Federico era cadete como yo, o sea, era más chico que la categoría. Pero lo llamaban a la preselección. Se hace el entrenamiento en la cancha del Club Belgrano y caminó la cancha todo el entrenamiento. Yo fui a mirar. Vino Roberto Martínez, todos los goyanos que habían salido, que le habían ganado la semifinal a Curuzú en el provincial, los de Corrientes, que creo que estaban los compañeros del que hoy quiere ser gobernador, Caíto Lesconte, todo eso. Y caminó a la cancha. Entonces, bueno, nos vamos, qué sé yo. Le digo, ¿pero qué haces? ¿Vos te haces? Le digo, no, si yo no quiero jugar. Y para no decir, no, yo me quería a Bariloche. Y eligió ir a Bariloche, de joda, digamos, en vez de jugar un argentino de básquet. Rodrigo, que también estaba en el curso, que era más grande, vendió el pasaje y se quedó a jugar el torneo. Para mí está bien la decisión. ¿De los dos? La de... ¿O la de Federico? Sí, puede ser. Pero si vos no vas a jugar... puede seguir jugando a Bariloche. Sí, pero no jugó nunca más un argentino. Sí. Es un viaje de estudio, ¿no? Es un viaje de estudio. Esto es distinto, me parece. Además, el partido de básquet que tiene... Sí, es un partido más, digamos. Claro, Sí. eso es lo que sorprende. Sí, sí. Porque si fuese una final, vos decís, no, tiene que jugar la final, viste que a todo... piensa en sus compañeros, piensa en el entrenador. Ahora, un partido... Sí, un partido ¿viste? contra... Ahora ese chico al cual hace referencia Jorge, hace un tiempito atrás que decidió no jugar más al fútbol. Claro, fútbol de 11. Y sí, no juega más al fútbol. hubiese sido lindo que lo avise un poco Por antes. supuesto, eso es otra ¿Sabés por qué, historia Miguel? que- Yo creo que lo más grave de todo fue que él le prohíbe a otro chico Claro. poder viajar. No. Porque si él decía, yo no voy, pues yo Sí, no puedo ir sí, O totalmente. no quiero. de entrada, o no quiero, lo iban a reemplazar por otro Por chico. supuesto. Pero a la altura de los acontecimientos ya no había, En no eso- había manera. eso digamos. está No, en perfecto. eso tenés Lo razón, que- obviamente. Y mucho más aún, con eso que yo estoy diciendo, que la decisión había tomado la decisión porque juega en un equipo. Sí, sí. Y Juega No muy- hagas seña acá. Decí Juega- nomás porque te ve bueno, todo el mundo. Juega en Victoria y Juega- conozco el tema, Acá no hay- conozco bastante sí, el lo tema. mismo. Sí, juega muy bien al Juega muy fútbol bien. y juega muy bien al básquet también, ¿eh? Sí, y él ya había decidido hace un tiempo que varios partidos que no participa en el equipo de Victoria, porque justamente había dicho que ¿Qué quería jugar al básquet? quería jugar básquet. Bueno. Bueno, es la decisión de él. Por en ese supuesto. caso. Lo que no comparto es que la haya dicho. Tiene que avisar antes. Sí, Tiene que avisar antes. Jorge, se está jugando séptima. Séptima y quinta. Muy bien. Hubo este fin de semana. Hubo este fin de semana, El- yo estuve un ratito con él. Sí. Fua. Un tiro libre ahí. Estuviste en el partido que Victoria le estaba ganando a Villa del Parque 3-0, ¿no? 3-0. El primer tiempo terminó 3-0. Victoria en esa categoría tiene un chico, Santiago Machado Ponzoni, que El 9. el 9 anda muy bien. Por lo menos cumple con la tarea del goleador, digamos, porque mete goles de todos los colores. Había metido 2 él y uno Lautaro Cordero, hijo del árbitro. ¿Que el 10 puede ser? Sí, número 10. Bueno, terminó un partido el primer tiempo ganando 3-0. Bueno, listo, está un poco liquidado. Sin embargo, Villa del Parque descontó primero con un gol de Bruno Vera, ¿no? De tiro libre también. ¿Vera? ¿Otro Vera más? Sí, y de los mismos Vera. Nah. Aflojen un poco. Bueno, no, Sí, el semillero. pero Vera, este chico Bruno, tengo entendido que es hijo de Lali. No como todos los otros, de Juan Pablo, Cristian, son hijos de Sergio Vera.
Este chico es hermano de Matías, son dos nada más. Claro. Matías. De Lali, que algunos, la pelea es quién era mejor. Bueno. ¿Quién era mejor entre Lali y Sergio? Sí, yo no tengo duda igual, No, yo no tengo duda tampoco. Para mí Lali era mejor. El 71 Lali, ¿no? 70 o 71. Para mí Lali era mejor. Para mí los dos eran excelentes. No, si yo Sí, digo sí, que eso sin duda. No, pero la inteligencia de de Sergio. Sergio, ahí, yo lo tuve a los dos jugando. Y un jugador súper inteligente, lamentablemente por Sergio, con dificultades de salud, un problema como el que yo tengo, y que le ocasionaba serio inconveniente. Cuando estaba bien, que le pasa a cualquiera que tenga la enfermedad que tenemos nosotros, Te empieza a doler. el día que está bien, bueno, puede hacer un montón de cosas. Sí. Y cuando no, está bien, Bueno, no importa. completo lo que estaba diciendo. Gol de Bruno Vera. Gol de Bruno Vera, el partido le pone 3-1, igual, victoria bien, Tranquilo. hasta que viene un centro, cabezazo de Bruno Montenegro, y el partido se pone 3-2, ¿no? Que había ingresado después, ¿no? Claro, sí, estaba en el banco de suplentes. Chico con un porte Robusto, físico grande. bastante grande, alto, grandote. Se pone el partido 3-2 y después hay otro tiro libre al borde del área, digamos, muy parecido al que Bruno Vera convierte. Y bueno, se perfila Bruno Vera otra vez para pegarle, le digo yo a Aldo. Sí, No sé si no viene, no sé si no viene el empate acá, le digo. Y realmente él pega en el travesaño el balón, ¿eh? Y el arquero no tenía nada. el arquero nada, porque ya no llegaba. No había forma. Al final terminó. Aparte son arqueros que hay salto. Son chiquitos. Claro, son chicos todavía. Sí, no tenía nada que hacer. altura. No, claro, no le da. Campeonato de séptima división. Y al final ganó Victoria, ganó 3-2, pero sufrió bastante para El quedarse con los miércoles- 3 puntos. El miércoles, la tabla, todo eso. La tabla no tengo, pero tengo Para el miércoles va a tener la tabla. todos los Yo partidos. voy a pedir la tabla el miércoles. Hubo otro partido. Quinta también hubo. Belgrano. Belgrano quedó libre en quinta y jugó Y el en séptima. jugó después que Victoria. Claro, perdió 1-0. Perdió 1-0 con un gol bastante discutido también. Por Contra. la jugada previa. Contra Villa Dolores, sí. Sí, hay una ¿Tuviste jugada. vos? Porque, ¿viste? Tengo la información. ¿Viste Sí. que ahí no te digo? No, Pasan por el kiosco y le cuentan. ¿Sabés lo que pasa? Ahí, Nah, así no vale. muchas Voy a veces tener que ir al centro tú también. lo criticamos a los jueces de línea porque no se comprometen, ¿no? Acá se comprometió. Acá se comprometió, le levanta la bandera, la pelota había salido de la cancha y había salido efectivamente. El juez de línea levanta su bandera y el juez del partido le dice que no, que baje la bandera. La jugada sigue y termina en un penal. Termina en un penal que con ese penal... Me llevan preso. Pero pero ¿cuál es el problema? Si la de Boca salió Nah, 10 centímetros, 15 y siguió. Bueno, pero ahí, Y no, termina en el esa gol. jugada... No, bueno, en esa pero si jugada- No, pero en esa jugada de Boca le voy a comentar a este. No, pero si el juez de En esa línea jugada- le levanta la Claro, bandera, es no otra levantó cosa. nadie la bandera. Claro. Si levanta la bandera es el asistente que está en Me la... encanta porque le tiro ahí. Pero, No, pero es el así. asistente está en la línea. Te levanta la bandera, vos lo que tenés que hacer, que me disculpen, todos los árbitros del fútbol argentino tienen que hacerle caso al línea que está más cerca. Y está mejor ubicado. Está mucho Claro. mejor ubicado. En esa jugada que decimos, el asistente está del otro lado, no ve y no hay VAR. Entonces, al no haber VAR, no hay nadie que lo pueda ayudar. Claro. O sea, con el VAR te ayudan. Igualmente, con el VAR te ayudan, a veces te ayudan más o menos. Y a veces te A veces- liquidan con el a bar. veces- Para No, bueno, pero a ver, si vos crees en la tecnología, digamos, marches preso. Si hay una tecnología para decir si vos estás o no estás en offside, y bueno, es así. Ahora, cuando no hay tecnología, es que tenemos que decidir los que estamos en la cancha, jugando el partido, como dicen, le gusta decir a los árbitros. El amigo Viliano, que alguna vez salió con nosotros al aire, que en paz descanse, siempre decía que los árbitros también jugaban.
O sea, el árbitro está jugando el partido. Sí, Entonces, si el y asistente- otros dicen que tienen un equipo dentro de la cancha. Es el árbitro y los dos colaboradores y el cuarto árbitro. Bueno, entonces... Es un equipo, digamos. Exactamente, Y son entonces... jueces asistentes. Es el tercer equipo en la cancha. Claro, entonces, si vos tenés un asistente, si vos tenés un tipo que está más cerca que vos, que me disculpe, para mí le tenés que hacer caso. Obvio. Para mí le tenés que hacer caso. No me Pero importa para si hay todo gol es para... así, para todo es así. Ya, pero Debería no- ser no- así. Y si no, acuérdese lo que decía el presidente, eterno presidente de AFA, Grondona. Grondona, que decía, pero ustedes no tienen que hablar con los árbitros. Tienen que hablar con los jueces de línea. Pero bueno, si levantan la bandera del juez de línea le tenés que hacer caso. Sí. ¿Y entonces qué pasó después? No, bueno, ¿Hubo en la algún expulsado? ¿Alguna cosa? no. La jugada sigue, Penal. penal, Gol. gol de Villadolores y se termina el partido. Ah, encima la última jugada. O sea, prácticamente faltaba poquito, faltaba 5 minutos poner. Ah, Salvador, lo que habrá sido eso. No me quiero imaginar al amigo cómo estaba. Sí, no, la verdad que en esta oportunidad hay que darle la derecha al cuerpo técnico de Belgrano, No hizo mucho. que Está bien. lo escuché por ahí decir, ¿no es cierto? ¿Cómo te duele que a los chicos lo hagan perder con una jugada que era de más fácil definición, me parece? Si tu juez de línea Sí, te levanta claro, la bandera, claro. era un lateral aparte. Ah, ya está. Listo. Era porque si el juez de línea te marca un penal o te marca... Y bueno, vos pensalo. Pero si te marca un lateral en la mitad de la cancha... Sí. Me imagino. Y No sí. tenga duda que seguramente estaba mejor ubicado. No, porque si el de lateral eso, está en la no, línea. de Pero eso claro. no tengo duda, digamos, Sí. que estaba mejor ubicado, ya sé. Porque Ya, en la no hace línea falta de- estar en la cancha para saber que está mejor ubicado. En la línea de fondo, línea de offside, digamos, puede ser que esté más atrasado, ¿no? Porque Un por ahí a poquito. veces- Que es lo que pedían en el gol de victoria, por ejemplo, que Claro, para mí no hubo. claro, porque por ahí En no la final. llega o se durmió un poquito. En la Pero final para en mí la estaba línea que esté totalmente habilitado. Más cerca o más lejos, Claro, claramente. Pero bueno. Y hubo además Y hubo un partido anterior en la cancha del Belgrano. sí, hubo un partido anterior. ¿Querés te dé los No, resultados? si quieres, sí, como vos quieras. Pero Nosotros tengo- hacemos el miércoles con todo. No, igual hacemos miércoles, pero te El puedo... resultado para que los chicos sepan Claro. que lo vamos a cubrir. Ahí en cancha de Belgrano, a primera hora, el Deportivo Patita le ganó a Barraca por un marcador bastante abultado, 8-0 Epa. por resultado. Vos sabés que el primer tiempo había terminado 1-0. Se cansaron. Gol de Bautista Pecker, no sé si ¿Otro lo más? conocen, de tiro libre. ¿Y ese? Y bueno, ese es mi nieto, hijo de Ah, Enzo también. Pecker. En el segundo ¿Vos tiempo... sabés que era, sabés, entre nosotros? Bisabuelo, ¿sabés? ¿Ah, sí? Es otra categoría. Hoy me dijo uno, me mandaron una foto hoy, creían que yo no sabía que el hombre tocaba el saxo. Uno ya sabe que toca el saxo. Sí, seguro. Que tocaba, ahora no sabemos. si Es toca. buena noticia eso porque no, a mí me hace sentir más joven. Claro. Yo todavía tengo nietos nomás. ¿Bautista dijo de quién es? Bautista es hijo de Enzo, Mira, de Enzo Pecker. doctor, el doctor. No, Enzo Pecker. Enzo. Ah, está, porque son muchos también. Sí, sí, sí. Ayer parece, hay uno, el Titi, ¿cómo es que le dicen? Titi. El Titi parece el hijo. Y no el hijo, Y es mi nieto, el claro. nieto. claro. Y ese es el que lo hizo el nieto. Se van a todo el árbol genealógico van a... No, es para que gente sepa nomás. Bautista Usted dice que no me conoce la gente. 13 tiene. Sí, 13 años. Bueno, en el segundo tiempo vinieron todos los goles. Ahí se va a sorprender ahora enseguida. Jonathan Iturriaga el segundo, Teo Pérez el tercero, Horacio Flores el cuarto, Bautista Pecker el quinto, Bautista Pecker el sexto, Ah, goleador también. Teo Pérez de penal el séptimo y Bautista Cantero el octavo. Bueno, después vino el de Victoria 3-2, que ya lo comentamos, y el triunfo de Villa Dolores con gol de Aníbal Tamay de tiro libre penal. Eso fue en la cancha. Eso fue en cancha de Belgrano, donde usted estuvo un ratito ahí. En Huracán, otra goleada, Santa Rosa a Campo de Mayo, 9-0. Estefano Díaz, Eduardo Aguirre, Bautista Villa, Estefano Díaz otra vez y Alan Ramírez, terminó 5-0 el primer periodo. En el segundo, David Núñez, 2 goles consecutivos, Ulises Gómez de penal y Bautista Villa. A segunda hora, Centenario le ganó a San Lorenzo 1-0,
Tomás Batalla, el único gol del partido, y el Globito Huracán le ganó a Paso de las Niñas 3-1, 2 de Lautaro Balbuena en el primer tiempo, descontó José Quirós para Paso de las Niñas, le puso 2-1, y cerró el resultado Leonel Pérez con el 3-1. Paso de las Niñas, Campo de Mayo, Santa Rosa, Centenario, La Cantera. 5 vecinos. Son todos vecinos, clubes sí, del sí. mismo barrio, digamos. Más o menos del mismo barrio, Más sí. o menos, no. Sí, uno de Santa Rosa o Pero dos, a mí me... Centenario. Tuve una discusión con uno una vez. Santa Rosa. Y me dice, no, si Santa Rosa es el Centenario. Me dice, pero ¿cómo? Si tienen la canción es diferente, ¿no? Las canciones están divididas. Sí, no. Están Santa Rosa es separados. Santa Rosa, sí. Sí, o sea, son vecinos, exacto. pero bueno, están en el mismo sector de la ciudad. Sí, ahora Campo de Mayo, Paso de las Niñas, Centenario, La Cantera, eso sí, son Del todos del Centenario. Centenario. Sí. Centenario, digamos. Centenario argentino, el barrio más popular y más grande de Curzú Guatea. Incluso es más grande que el barrio de Llavo Rincón, ¿eh? Y el barrio de Llavo Rincón es grande, pero el Centenario es inmenso. Sí, porque está el triángulo. Claro, Que está también todo. pertenece. También. Sí. Está todo. ¿Y hasta dónde va? Después, De la vida, vamos a poner- claro. No, pero a lo que vos, no, a mí lo que me llama la atención es que haya muchos clubes en el mismo sector, digamos. Sí. Y todos tienen jugadores, centenares de chicos ahí. Claro, eso también me llama poderosamente. Claro, porque tenés que fichar ahí, ¿eh? Sí. Te están esperando así con lo... Hay una disputa entre lo del barrio. digamos. claro, porque tenés que fichar a los jugadores y no, ya se fichó con fulano, no, que Mengano vino a buscarle. Claro. La Pero gente bueno, anda. lo bueno de estos clubes, por ejemplo, para mí, ¿no? Es que tienen un lugar de pertenencia que, pues, bueno, Villa Dolores está solo. Claro. Es una ventaja. Sí. Que sea cerca. Y si querés Patita, ahí, Patita también. Patita Ahí también. si quería agregarle el Barrio Norte, que está separado de la vía, ¿no? Sí, Barrio Norte está Solamente cerca. separa la vía. Está bien, pero no. Pero es Barrio Norte. Pero claro, pero en Barrio Norte estaría San Lorenzo, ¿sí? No, Sarmiento. En el barrio Sarmiento está San Lorenzo. Sí. Claro, tenés razón. Y después tenés Bueno, después tenés... Victoria, como entrena al fútbol acá, digo yo acá, cuando hablo acá, de acá atrás de la radio, está más cerca de Villa del Parque. Sí, los clubes grandes tienen jugadores medio de todos lados. Belgrano, Victoria, Barraca, Belgrano, Huracán. ¿De qué barrio? Belgrano, Don Bosco, Barrio Don Bosco. pegado al Llavo Rincón. Ah, ahí. Ahí, pero es Sí. Don Bosco. Para mí es barrio Don Bosco. Creo que es Don Bosco, sí. Creo. Y el Huracán es barrio Centro. Creo acá, no sé Sí. si tiene nombre esta parte. Santa Teresita. ¿Sí? Ya es Claro, Santa Santa Teresita. Bueno, pero la cercanía poblada lo ayuda a los clubes también. Ayuda a los clubes. Bueno, y después tenés clubes como La Cantera no tiene lugar, eso te iba a decir. Sí. Barraca tampoco y por ahí por eso La Cantera, Barraca y San Martín le cuesta... le cuesta juntar chicos por el tema de que no tienen el lugar donde entrenar todavía que sea de ellos. A pesar de que en vida de Pedro Canteros, La Cantera... Te digo, hoy en día juega cualquier equipo de primera, incluido el campeón, ¿eh? Y está tiene un equipo, un jugador. por lo menos uno. Hay otro que tienen más. Victoria en este momento, porque se le fue Milton Balbuena, ¿no? Que está jugando actualmente para Belgrano. Si no, sí, tenía varios jugadores tenía. Que habían En su comenzado con momento, Pedro. sí. Mirá lo que voy a decir. Porque hay esos dirigentes que es lindo recordarlo en algún momento, ¿no? Disculpa, Agustín Cayetá de Victoria, Sí. lo voy a discutir porque gente de Victoria me dice que es del semillero de Victoria y no, es del semillero de La Cantera. Agustín Cayetá es del semillero de La Cantera. Por más que lo quieran disimular, digamos. Vino, es como Altamirano de San Lorenzo. ¿no? Exacto, sí. Ah, está claro. No, aparte lo conocemos porque jugaba en La Cantera, él vivía en el campo y había que ir a buscarlo para que venga a jugar. Era chiquito,
Cuando jugaba en la cantera. Es cierto que después, no, o sea, nunca jugó en primera en la cantera, es cierto. Ya cuando llegó su edad más grande, digamos. De esos dirigentes como Pedro Cantero hay unos cuantos interesantes acá en Curuzú para rescatar. Que han tenido un montón de chicos, pero un montón. La Rana Castillo. La Rana Castillo, obviamente. El vecino acá de la emisora, el Negro Díaz, en otra época. Bueno, de los que están Coco Borba. Coco, Pidio, Pedro Iriarte. Pedrito. Pero que aparte que fueron, porque hay gente que se dedica, digamos, vos podés ser presidente de un club si querés, podés ser, pero hay gente que acá se dedicó al fútbol infantil, digamos, Sí. al fútbol de divisiones inferiores, ¿sí? O sea, bueno, el Negro Díaz era fútbol de divisiones inferiores, nunca, creo que nunca dirigió primera. No. O sea, No. Jugadores que pasaron por mano de él salieron campeones unos cuantos. Es más, creo que todavía juegan algunos. Entre ellos Hernán Leiva. Sí, y Federico. Sí. Entre otros. ¿Se perdió un documento o vos? ¿Qué pasó? Del Negro Díaz. No, bueno, eso también. Pero bueno, pasa. Bueno, la Rana también se dedicó siempre a los chiquitos en el Club Belgrano. Pedro igual, creo que después dirigió al final primera, en algún momento. O no, o dirigió... ¿Pedro Cantero? Pedro Iriarte. Pedro Iriarte sí dirigió primera. Dirigió primera, pero no de Villa Dolores, sí. Me parece que sí. Sí. ¿Alcanzó a dirigir? Belgrano seguro. Sí. ¿Victoria dirigió también en algún momento? Victoria también. Antes de Villa Dolores. Antes de la aparición de Claudio Penisoto en el club Victoria, Dirigió Pedro. Bueno, Pedro Cantero iba con la primera también, pero se dedicaba más a los chicos, lo mismo que Pidio. Iban con la primera, pero se dedicaban a los pibes. Que yo creo que son los dirigentes a rescatar. Huracán también tiene Casco y Fuseneco. Hernán. Fuseneco. Sí. Sí. Fuseneco es el apodo. Claro. Sí, por eso sí. Sí, conocido por Fuse en el, por Fuse, sí. En el ambiente. Y Casco. Bueno, esos son los dirigentes que hay que... Seguramente hay algunos también, ojo, porque... No, estamos olvidando. No, hay muchos. Sí, yo no digo porque por ahí nos mencionamos y... Seguramente en Santa Rosa habrá habido algunos, pero yo digo tantos años, porque vos podés dedicarte 2, 3, 4 y después te aburrís, te cansás porque no te ayuda. Santa Rosa está haciendo un muy buen trabajo, Y después, viste, claro, después lo bueno que los clubes que tienen lugar, hay gente que se da cuenta también que el club está para otras cosas y eso está bueno. Santa Rosa, el tejido social que se está armando alrededor del club, a mí por lo menos me parece muy interesante. Que los invito a escuchar hace unos meses atrás, con todo este tema de la sociedad anónima y todo este cuento, la gente que está en contra de la sociedad anónima, como yo, viralizamos una entrevista que le hicieron una vez a Castellani. Hace poco lo hicieron, hace un año y medio. A Castellani le preguntaron en Polonia, él se quedó trabajando en Polonia, porque el secretario de Deporte polaco le dice, escuchame una cosa, nosotros, Polonia y la Argentina, tienen la misma cantidad de habitantes. Y nosotros gastamos 45 y ustedes gastan 20. Y resulta que ustedes ganaron al básquet, ganaron al fútbol, ganaron al hockey, ganaron al rugby, ganaron... ¿Cómo es? Y el tipo le contestó que la diferencia está en los clubes de barrio. Que son los clubes de barrio los que invitan a los chicos, digamos, a participar del deporte y es el motor de lo otro. El dirigente que compra una pelota, que de eso tenemos un montón, los que compran la camiseta, como esta que vamos a regalar de Joaquín de Tiro Federal, los pibes que organizan
los equipos para estos torneos comerciales, ya sea de fútbol, de básquet, lo que sea, que incentivan a los jugadores a seguir jugando, son los que realmente hacen que el deporte tenga lo que no tiene desde el apoyo oficial. Después vemos, los clubes tienen apoyo, sí, en algunas provincias, más que en otras. En esta tienen bastante apoyo, gracias a Dios, y está bueno, pero digamos que la explicación de él era que los clubes, que los dirigentes que trabajan gratis, son los que hacen que... Sí, sumale, ahí estaba hablando del resultado. Sí, no, pero yo voy a otra cosa igual, a lo que el club es para la gente que va al club. Sí, El sumale algo que para mí es mucho más que el resultado, la contención. Claro. Lo que aportan los clubes de barrio. Digo más allá porque no soy resultadista. Bueno, lo que yo le decía recién a Ariel. Por ahí a lo mejor no salió campeón de algo un club, pero contuvo, formó, ayudó a formar a muchos chicos y para mí eso... Bueno, esto que hablábamos hace un rato, este viaje a Mar del Plata a jugar al futsal, en otro momento iban a atletismo, en otro momento jugaron al básquet, en otro momento... son importantísimos para el crecimiento de los chicos. Y eso se logra con gente que no cobra un peso. Hay alguien que trabajó mucho en inferior acá en Cruzú y dejó hacerlo, se fue al otro extremo ahora. Carlos, el Toro Albornoz. Trabajó un tiempo y me gustó la campaña que hizo, las cosas que hizo para Belgrano. El Toro. El Toro. A ver, se fue al otro extremo ahora porque entrena casi la tercera edad, digamos. Pero me acuerdo... Pasó de los chicos a los grandes, ¿no? Sí, pero también estuvo trabajando y muy bien en inferior. Eso es importantísimo. En algún momento tendríamos que rescatar también esto. Vamos a lo no hacer hoy. Fue una charla de café, nos vendimos una publicidad, me llamó la atención. No importa, igual nos van a bancar. Pero bueno, queríamos que la gente participe un poquito, conozca, escuche. Además, el miércoles, que van a estar ustedes el miércoles, los dos. No, yo el miércoles no. El miércoles no estoy de viaje. ¿Otra vez? El miércoles juegan Boca y River. Richie, ya conocemos eso. El miércoles juega Boca y River. Pero el viernes vamos a estar otra vez. El viernes voy a llegar para elaborar el programa, ya dije. Debut y despedida. Ya me quiere echar el pichi. Hoy me dijeron cómo no me invitaron al primer programa. No me digas. Un ex presidente de un club, que hoy es vocal, creo, que nos debe un asado, creo también. Me acordé de algo, sí. Algo muy importante. Después podemos hacer personalmente esto, pero lo voy a hacer público. Para los presidentes o dirigentes de los clubes, estaría bueno que nos aporten algunas banderas. Porque la idea del programa viene desde arriba. La idea de que podamos colocar las banderas identificatorias de cada club. Y eso van a tener que ser el aporte de los clubes. Sería interesante que cada club nos aporten una banderita. Una banderita, sí. Como después lo vamos a pedir. Tenemos el espacio, ya está designado el espacio. Y a la espalda de Jorge, digamos, y a la espalda nuestra. Claro, lo que están claro, porque bueno, hay imágenes, o sea, que se van a poder visualizar la bandera identificatoria de los clubes. Bueno. Así que es un llamado. Yo volviendo, quinta y séptima es lo último, Jorge. Quinta y séptima es lo último. ¿Usted, Gamel, si tiene que irse? No, tengo. 5 minutos más tengo. Bueno, quinta y séptima es lo último que se juega de liga, más la femenino que se está jugando. El femenino. Y yo quedo esperando porque falta una categoría de fútbol infantil. ¿Cuál? ¿La más chiquita? La más chica. La más chica es la que se viene jugando, porque hay otra que se dejó de jugar. La de 5 y 6 años se dejó de jugar. 7 y 8 estaría faltando y 9 y 10 se jugó. Escuché que hablaban de un sub-20, de un sub-21, de un sub-19. ¿Cómo? En verano ahora. Ahora, sí.
pero me parece que se está enfriando. No, pero aparte, a ver, todo bien, digamos, si quieren hacer, me parece perfecto, pero habiendo 2 torneos, uno en el club, 2 torneos nocturnos, uno el famoso torneo de barrio del Club de Grano, y este que empieza en el torneo del Club Victoria, ¿cuándo va a jugar? Tenés que suspender los torneos, que lo puede hacer la liga, pero... De igual manera... La pelea con los clubes, digamos. A ver, ¿qué opinan ustedes, no? Yo estuve analizando... Yo creo que se ponga picante, Jorgito. Estuve analizando la posibilidad, digamos, de que dice la liga de hacer un sub-21. Sí. Los chicos de 21 años. La quinta división es hasta 17. Hay un espacio... Claro, pero ¿no sería conveniente jugar un sub-19 para que puedan jugar los chicos que tienen 18 y 19 años? Que los, o sea, que los que... en primera. Claro, los que no pueden jugar en quinta, porque ya pasan la edad, y 17, 18 años hay muy pocos que juegan en primera. ¿No es cierto? Sí. Si vos haces uno de 21, sub-21, los clubes ¿qué van a hacer? Van a formar equipos con los de 20 y 21. Con los de 20 y 21. Los de 18 y los de 19 no juegan. No juegan nunca más al fútbol. En eso tenés razón. El tema acá de los 17 y 18... Se hizo un sub-19. Sub-20 se hizo. Sub-20 me parece. Sí, implementaron que un sub-20, pero que podían jugar 2 jugadores de primera. Sí. Algo insólito también, porque si haces sub-20, haces sub-20. Me encantaría el sub-19. Sí. Pero antes de la primera. Está bien. ¿Cómo bueno. Antes? Antes de que comience la primera. Ah, ya por marzo, por ahí. Claro. Claro. Febrero, marzo. Una fecha, aparte de ahí, eso además le puede servir a los clubes. Pero totalmente. Para traer a algún jugador para la primera. Pero totalmente. O sea, pensando en eso, le da la posibilidad que esa franja de jugadores puedan participar en un torneo en equivalencia de edad. Yo lo que... ojo, que uno de 17 puede ser un gran jugador, pero jugar contra jugadores de primera... Todavía no. Para mí todavía es complicado. No. Por eso digo yo, en vez de hacer un sub-21, que vas a dejar afuera 2 clases, 2 categorías... Sí. Eso yo eso mismo dije cuando... ¿Viste que coincidimos? ¿No? Coincidimos. Cuando organizaron el sub-20, por esto que dice Miguel. Porque el gran problema que a mí me surge es que el chico que deja de jugar en quinta, si se queda en Curuzú, no todos los jugadores de quinta pueden jugar en primera. No. Es más, la mayoría no está todavía para jugar en primera. No. Necesita algo más. Pero juega uno por club, ponele. Y sin embargo, si va al otro extremo, o sea, el sub-21, muchos ya están jugando en primera. Por eso, claro, no, sí, unos cuantos. Pero aparte, Miguel, si a los 21 años ya no llegaste a jugar en primera, no juega más. Bueno, lo lamento, hermano. ¿Qué querés que haga por vos? Que haga un sub-23, después un sub-25 y bueno, no. Si ya a los 21 no jugaste al fútbol, ya está, ¿viste? Ya cumpliste. Me encantaría que se haga ese tipo de torneo, esa categoría. A mí también, pero que se haga así. Y sin ese agregado de fulano y fulano. 3 jugadores de primera. ¿Para qué? O sea, ¿para qué querés 3 jugadores de primera? Para ver si podés ganar. Claro, no. Entonces, claro, Victoria dice, bueno, lo pongo a Tato Molina, a Federico Cosa, ponele, ¿no? Belgrano dice, lo pongo a Piedrabuena. ¿Para qué? Claro. Sí, no. Sí. Es inexplicable, digamos, que permitan jugar jugadores de primera con un sub-18, por ejemplo. Pero me encantaría que sea antes de la primera. Bueno, pero si juegan ahora, Miguel, no hoy, ahora. Sí. Si juegan en febrero, sí, van a jugar antes de la primera. Claro. Sí, siempre, en cualquier mes que jueguen, van a jugar antes de la primera. Claro. ¿No es cierto? Porque simultáneamente no van a jugar. No. Bueno, si cuando termina el campeonato de primera, claro, ahora vos haces un campeonato sub-18, estás jugando antes que la próxima primera división. Sí, tiene que durar. Hay que durar. Todos contra todos es un campeonato lindo para hacer. Que es cuando juegan todo contra todo. Qué cosa que me encantan los campeonatos que juegan todo contra todo a mí.
El tema, Me aburren los otros campeonatos. el tema surgió por la parte económica, Sí, sí. digamos, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Porque necesitan hacer esos cuartos de final, semifinal y final para ver si pueden recaudar algo con respecto al campeonato, que no fue muy bueno económicamente, digamos, ¿no? Pero Siempre bueno. pasa eso, digo. Bueno, No, y los lo que sí clubes, yo quiero no, rescatar, a este año es la primera vez, no sé si antes era así, pero atención que en la primera no gastaron un peso los clubes. Pagó toda la liga, ¿eh? Sí. O sea, obviamente todo para la liga. Hubo malestar igual, ¿eh? ¿Por qué? Y porque la liga recaudó, Y obvio. bueno, pero esperá, recauda de lo que le da la municipalidad Ujú, y recauda con la gente que paga la entrada. correcto. Bueno, hay que ver si la recaudación de la liga no fue extremadamente superior y los clubes cero, digamos, ¿no? No, bueno, pero esperá. Los clubes, hasta el año pasado, cada vez que había una jornada de primera, tenían que llevar plata. Porque siempre terminaban pagando. Por H o por B, terminaban pagando. O la cancha, o la terna, o no sé cómo se llama, pero vos cada vez que iba a la cancha, tenías que llevar la plata. Si no, es más, el domingo tenés que llevar. A lo sumo el lunes, la jornada. Tenés que pagar la jornada. Listo. Vengo yo liga y digo, bueno, a partir de este año, ustedes no pagan más esto. Con esa plata voy a hacer otra cosa. Ahora, después si yo busco auspiciante para bancar la jornada, auspiciante para lo que raye, felicitaciones a la liga, digamos. Muy bien por la liga. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, sí, sí. Yo, O sea, porque si vos, cuando resulta que antes vos ponías la plata y no buscaba apoyo, no buscaba nada para poner esa plata, bueno, si la liga consigue a fulanito, a menganito, al otro, a lo que sea, y con eso paga una parte y con las entradas, que seguramente al principio, como dice Jorge, no te da, porque al principio no te da, porque es algo que todavía no se ha logrado en Curuzú, es que la gente vaya a la primera división, y bueno, después en la final, no sé cuánto le puede quedar, pero algún cambio le tiene que dar a la liga, que después tiene que tener la camiseta para los chicos que juegan en las selecciones. Creo que eso de una categoría más, por ejemplo el sub-19, uno de los impedimentos era lo económico para los clubes, porque se sumaba una categoría. Así que económicamente debe O sea, tener. yo no sé cómo son las categorías de abajo de la primera, ¿eh? Si pagan, si no pagan, eso no sé Tengo cómo. entendido que pagan, porque no vi el ¿Viste importe, el pero movimiento? No, vi poner el dinero. Ajá, no, porque eso no sé cómo en es el porque no lugar que pregunté. por ahí que me siento, se sienta algún dirigente y Claro, sí, para pagar las jornadas. Ya. Exactamente. Sí, eso no sé cómo Pero es. no sé, desconozco la cantidad de dinero. Sé que en otros lugares, en otros lugares la primera en todos lados pone para jugar. Que es una lástima también eso. En algún momento, yo tampoco quiero que todos los clubes tengan su cancha, ¿eh? No me parece, digamos, es tener, ¿cuántos clubes jugaron en primera? ¿16? ¿14? 16. 16 canchas, ¿para qué va a creer? No es necesario 16 canchas de fútbol donde vos puedas jugar a la pelota. Digamos, con alambrado, con tribuna, con baño, con... No, me parece que no hace falta tanta infraestructura, digamos. Porque estaría bueno que todos jueguen de local, si querían en su cancha, algunos lo querrá hacer. Pero con 4 o 5 sobra. Con la diferencia de piso que hay en las diferentes canchas oficiales o que se usan para jugar el fútbol oficial en Curuzú. Paso los libres juega una sola cancha. Bueno, creo que ahora hay otra, pero no sé si juegan todo en el... Está la de Madariaga, pero me parece que todavía no la pueden usar. Me acordé de algo, usted que maneja. Está el Faraldo, ¿no? También mucha información. ¿De qué? Me llega alguna información. La relación entre dirigentes de la liga, ¿está todo bien? ¿Cómo? No, supongo que sí, ¿por qué? Yo sé que Dijo- hubo un ¿Entre ellos? Entre ellos está bien. Me parece que está bien.
la última entrega de premio, por lo menos, salvo que sean unos artistas. No, yo estuve después. No, se estaban Sí, bien. está todo bien. Aparentemente, como dice él, está todo bien. Está bien. Salvo que sean todos artistas. O salvo que haya habido algún problema después de la final. Después de la final, yo doy fe que después de la final, hasta una cierta hora no hubo problema. Porque yo me quedé un rato conversando ahí. Después. ¿Está bien? Yo pregunto. Sí sé que hay uno con ganas de irse. Unos pero cuantos, que va, no uno. Hay uno que no va tan frecuentemente a la cancha. Bueno, Iba eso no- habitualmente. Bueno, hay uno que se enojó Amigo con un- suyo. Sí, no, hay uno que se enojó mucho con algo. No voy a decir más cosas. Porque Que hay, si no, hay uno que se diciendo enojó quién es. mucho con algo que sucedió en la cancha, porque bueno, hay gente que se enoja cuando se pone orden, digamos, y no hay que enojarse. Estamos hablando de lo mismo. Sí, sí. Alguien que comparte si asado con claro, usted. si Jorge quiere relatar, y bueno, sí, él puede relatar donde lo dejan relatar, no puede ir a relatar la mitad de la cancha. No se puede, o sea, dentro de la cancha no puede, porque no está autorizado. O sea, nosotros no podemos ir a, qué sé yo, no estamos autorizados para un montón de cosas, pero no estamos autorizados para estar atrás del arquero. No podemos estar atrás del arquero. Y si no está autorizado y quiere entrar, No entro, me tienen que echar, pero no por eso lo voy a escupir al que me echa, digamos. Así quiere que te cuente. ¿Está bien? Y sí, hay gente que es muy maleducada. Así es. Y bueno, después tener que bancar, digamos. Es feo porque vos decís, por un maleducado, para mí, cuando las cosas se están haciendo, para mí, yo entiendo que hay errores, pero para mí, dentro de todo, se están haciendo bastante mejor las cosas en la liga. Para mi gusto. Porque para mí siempre no hubo que pagar que había que buscar la manera de que no cueste la primera, y me parece que esta es una buena manera, pero eso es mi opinión, pueden opinar lo que quieran ustedes. Todo pasa por la parte económica, ¿no? Sí, Porque hay cosas que se hacen mal debido a que no hay posibilidad económica para hacerlo, en una de esas, sí, ¿no? pues, probablemente. Por ejemplo, poner seguridad en los partidos que no se ponen. En las inferiores, sobre todo. Inferiores, femenino. En el femenino, nada, ya, poner policía en el femenino. Le pegaron a un árbitro hace una semana. No. No las chicas, no las chicas. Pero sí el cuerpo técnico. Le pegaron a un árbitro. pero hubo antecedentes. Hay antecedentes. ¿De qué? Varios. ¿Chica? ¿Le pegan a un árbitro? No necesariamente, pero. Ah. Bueno, yo cubrí un torneo provincial femenino acá en Cursucatía, cancha de Huracán, Y y una chica le pegó a Daniel Miño y se retiró el equipo de la cancha. Mandillú de Corrientes. le pegó. Le pegó un sopapo, sí. Un bife. ¿Cómo se dice? Sopapo, bife, Sí, bueno, una cachetada. una cachetada, bueno. Sí. Y se retiró de la cancha, el equipo. Se retiró de la cancha. Bueno, pero eran mayores, no algunos que retiran equipo de chicos, eso no me gusta. Eso también hablamos el otro día. Pero bueno, hay que, lamentablemente, cuando yo digo esto de la seguridad en las canchas, enseguida me tocan el tema económico. No hay, no, es imposible, no Bueno, se puede. Bueno. en el básquet, en Corrientes, cuando pierde los puntos Córdoba, ahora en el prefederal, el problema fue por el reloj. Mm. Pero en el medio hubo una trifulca, o sea que no llegó a las mayores, pero claro, la gente en contra de los jugadores y el grupo técnico goyano. Y no había policía. Un déficit que veo, como desde mi punto de vista, como espectador de primera división. Sí. Ahora ya Por no ejemplo. son más espectadores. Bueno, pero uno va y no tiene obligación de conocer los jugadores. Y no se sabe quién es quién. A mí me parece que estaría bueno que haya, como hay por ahí en otros torneos, la voz del estadio. Que diga. Bueno, como hubo en la final, digamos. Claro, pero bueno. Sí, durante el eso torneo- también es económico. Claro, está bien, está basado en lo económico. Todo lo que no se hace te dicen que es económico. Pero decirle, te eso vas es y más te sentás- fácil, eso es más fácil de implementar. Pero te vas y te sentás a mirar un partido. Y güey, si entra
El 14. O sea, si no van a tener que poner la radio. ¿Y quién el 14? ¿No? Jorge, ¿viste? van a tener que poner la Sí, radio para Por decir ahí es que- interesante saber quiénes son. Sí, porque no podemos relatar 12 partidos tampoco. No lo vamos a hacer. No tenemos la gente. No sé cuánto es lo económico, cuánto significa para la liga. ¿A nosotros? Para la liga, Ah. no sé cuánto significa eso. Pero Pa- no- Tengo la Pa- solución pa- para la liga. Yo también tengo la solución. Ah. Pagar una voz del estadio, digamos. Sí, sí, me Claro. refiero a eso. Hay que, bueno, pero eso sí se puede bancar con publicidad, eso solo. Digo como idea. Alguna vez este grupo de Pero es trabajo. un servicio interesante. Alguna sí. vez este grupo de trabajo, en otro momento, con Juancito, cuando estaba con nosotros, hizo. Donó a... Donó, o sea, le regaló a la liga el tema de los cartelitos. Sí, Para los sí, sí, cambios. me acuerdo. No usaba. No sé dónde quedó eso. No ni- usaban. No ¿No? usaron. No, no. Creo que Usaron dos intentaron- partidos. O sea, eso para nosotros ni hablarlo. Lo que sirve, si vos no ves, estás viendo el que viene de frente, salvo que vos lo conozcas, a veces, si es de noche, te tiene que ayudar alguien. Pero está buenísimo, digamos. Está buenísimo. Y No, aparte- para aparte- los torneos provinciales mejor. Partidos nocturnos chocas con las iluminaciones, que no son del todo buenas. Hay Hay déficit. hay sectores que cuesta mucho ver. Y después, algo que Tengo el es. problema del color del número de la camiseta. Eso iba a decir, justamente. Fundamental. Es- Bueno, un saludo para Edgar. o sea, ¿cómo Victoria puede tener una camiseta azul con números negros, por ejemplo? ¿Cómo puedo? San Martín Co- también tuvo así una. Claro. También. Pero encima era más oscuro. el Pero azul. ¿cómo? O sea, Sí. bueno. No. Bueno, Está sí, bien. hay una que es azul con número blanco espectacular. Claro, pero ¿quién puede hacer un juego de camiseta azul con números negros? No transpirás un poquito Y ya se oscurece. y no se ve. Absolutamente no se ve el número. Esas cosas hay que pensarlas. Pero bueno, eso estamos luchando ese rato que no se piensa mucho en la prensa, pero bueno, nosotros igual estamos acá, para seguir. Bueno, le agradecemos a Pichi que se quedó un ratito más, Jorge. El miércoles van a estar Jorge y Miguel acá con todos ustedes. Yo voy a estar seguramente desde Buenos Aires en el momento que me deje el partido, si me deja. ¿Quién juega, Aldo? El miércoles juega Boca y juega River. O sea, a la tarde juega Boca y a la noche juega River. Juega Boca, juega por el campo. Boca, sí. No, pero por el torneo este que está jugando. El torneo, sí, la liga. Miércoles a la tarde, Boca. Miércoles a la tarde. Y termina Boca y empieza River. Sí, no se juega. Hoy empezó la fecha, No se juega la inferior a la tarde. Hoy estaba jugando Atlético No, Tucumán, sí, que Boca. iba ganando 1-0. Déjalo que juegue. A las 5 de la mañana tenés que jugar. Así Que no lo vea Que no nadie. vea nadie. Guarda con eso de que no vea nadie porque hay algunos equipos que juegan a la siesta para que no los vean. Para que los vea poca gente, entonces si hay alguna cosita. Yo soy de Boca, todos saben, pero No, pero está jugando mal, ¿qué va a hacer? muy mal. Muy Son mal. cosas que pasan. Muy mal. Para el miércoles le vamos a prometer, obviamente, lo que pasó en la. Estás en la inferior. perdiendo. Iniciaste el programa, Jorge, perdiendo 3-1. ¿De qué? ¿Por qué? Sí, Ah, sí. sí, en el No, pero me la banco, me la recontrabanco. Claro, hincha de River, pero está con el cosito del tigre, nada que ver. No, está bien, respeto. Jorge, mira. ¿Y ese quién te regaló? Chupamedia El terrible. tigre. Claro, mirá. No sé que este muchacho no tiene bandera. Sigue atajando. ¿Sigue atacando? No sé que a mí me dijeron que no, pero es más difícil hacerle gol ahora. Porque está cada vez más ancho. Pero bueno, me hizo traer la yerba, no me preparó un mate. Ah, sí. Nada. Le preguntaste a Jorge si quería mate, como Jorge te dijo que no, y nosotros. No, él no toma mate, Jorge ya. No. Jorge no toma mate, o sea que si le querés quedar bien con Jorge, tenés que darle un cafecito, una cosa así. Sí, o algo frío, algo que haga. Claro, algo que haga así. Mezcladito con naranja, no. Pero hoy no. No. Pero lo tenemos que decir y reconocer. Antes nos trataba Jorge mejor. Trae factura,
aparece siempre. Hasta torta frita nos trajo. ¿Está bien? Varias veces. Ahora mejor que nos traiga porque mirá cómo estamos nosotros. Ya queremos otra cosa. Ya tenemos que hacer algo, güey. Sí, no. Algo hay que hacer. Hace mucho que está. Algo hay que hacer. Pero bueno, una noche hablamos de ese tema, sí. Varios en San Martín, ¿se acuerdan? Fuera del club. Sí. Mirá, me manda un mensaje una persona que si no se confirma un trabajo, no van a venir a acompañar. Hay gente que... Discúlpeme, no sí. sé quién es, pero déjeme opinar. Esos trabajos son dolores de cabeza. Hay en un determinado momento de la vida que uno tiene que hacer algo más tranquilo. Son dolores de cabeza porque son compromisos. Lo hablé con otro que está en una situación parecida. Consume mucho tiempo el estar acompañando, dirigiendo un equipo de fútbol, porque hay que estar en los entrenamientos. Sí. Esto es mucho más tranquilo. Bueno, Que piense el amigo, piense el amigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la gente que mandó saludos en el Facebook de Cortita del Pie, a David Maciela, a Tongi, al director de la radio que nos pone bienvenido. Bueno, alguna vez que vengan también a la noche, porque siempre a la mañana nomás. Nosotros lo de la noche no. El turno noche nunca existe. La noche está ocupado. Sí, está ocupado. Bueno, piensen cómo vamos a hacer para el sorteo. Esto vamos a tener ¿Cómo que vamos a hacer? implementarlo. Vayan pensando, tienen 24 horas. Mensaje. Y vamos anotando los mensajes a cualquiera de los teléfonos y lo vamos otorgando un número. lo que podemos hacer también es Correcto. alguna fotito para que nuestra página nueva mueva un poquito. Y de paso, bueno, nosotros en las redes sociales nuestras también lo pueden hacer. Le avisamos, Jorge, a la gente que Moscarela va a tener redes sociales a partir de este programa. Porque no puede ser que un tipo de los medios... Jorge es más grande que vos. ¿Hace cuánto que maneja redes sociales? Hace 15, 20 años. Sí, no, sí, de 15. que existen. ¿Entendés? Y claro, el tipo hace radio, tiene que tener redes sociales. O hace radio hace 20 años y no tenés redes sociales, es una locura. No se puede así. O sea, vos sos una persona pública. Bueno, Aldo habló por hoy y por el miércoles, con razón que no viene bien. ¿Viste? A mí me gusta... Estás embalado, ¿eh? Se ve que hacía rato que no hacía radio. A mí la radio me encanta. Me gusta más que la televisión. Lo hablamos con vos, Jorge, a vos también. A mí también me gustaba más la radio, sí. No sé por qué. Bueno, Jorge Gabriel está por relatar... Va a relatar fútbol, va a relatar algún partido de básquet. Menos el fin de semana de 15, 16, 17. 17 de noviembre, porque tenemos un encuentro en Curuzú, del que él es parte, donde van a venir los... Podemos traer algunos ese día, ¿eh? Pero el viernes vamos a estar en Casero, salvo que vengan un día antes. ¿El 15? Claro. Ah, claro. Si viene No, el 14, el 1 en el saxo... No, porque ¿Hay algún otro que toque el saxo, no? Porque contarle a la gente que vienen... Sí, vienen integrantes de la primera promoción de Cabos Primeros Músicos del Ejército Argentino. Vienen gente de todos lados. Yo hace 6 años que estoy en el grupo. Ellos están hace 8, más o menos, que habían formado un grupo. Me invitaron a los 2 años recién a mí. ¿Te habían encontrado? Sí, me encontraron. Y bueno, y ahora me tocó hacer el encuentro a mí, acá en Curuzú-Guatiá. Así que va a estar lindo. Vienen de todos lados, vienen de Cafayate, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Buenos Aires. No importa que no haya otro que toque saxo, puede tocar otro sí. ¿Instrumento? Claro. Estamos invitados a desfilar el día 16, el cumpleaños de Curuzú-Guatiá. Y yo les pedí que hagan un esfuerzo y que cada uno traiga su instrumento. Y queremos pasar tocando, digamos. Ahora no sé, está complicado ese tema, digamos. Muy son pesados. Claro, uno toca tuba, por ejemplo, y la tuba es un mamostreto grande que le va a costar traer y otro que no puede. Otro no tiene.
porque en el ejército proveían eso, digamos. Cuando vos te retirabas tenías que devolver el instrumento. Así que bueno, yo no tengo instrumento. Pero usted tocó fuera del ejército también, por lo que... Yo toqué fuera del ejército. Ah, atención. Pero después tuve épocas bastante complicadas que me hicieron... Había que desprenderse. Había que desprenderse, así que bueno. Pero va a estar lindo, va a estar lindo. Y hay 2 o 3 que son jugadores de fútbol, que juegan al fútbol de veteranos, que están muy bien. Físicamente. Un formoseño ahí, Francisco Espínola, casualmente. Y hay otro acá de Paso de los Libres, Verón, el apellido. Jugó mucho al fútbol, juega mucho al fútbol, así que podríamos haberlo invitado para que nos cuenten un poco sus cosas. Bueno. Pero bueno, no. Ese fin de semana va a estar lindo. Ese fin de semana no. Bueno, el miércoles a las 20, quinta, séptima y todo lo que viene para después, porque el viernes... Y vamos a hablar algo de lo que está pasando ya en Mar del Plata con los chicos, seguramente. Eso te iba a decir, porque seguramente ya... Hoy es lunes, mañana van a empezar a mañana jugar. Mañana juegan seguro. Algún partido se habrá jugado para el miércoles, así que vamos a tener la información. Bueno, el de Boca en primera edición ya se va a jugar, según dice usted el horario. Va a jugarse a las 5, sí. ¿Contra quién juega Boca? Boca juega de local, ya te digo. River Contra... juega de visitante contra Instituto. ¿Contra Riestra no juega Boca? No, con Riestra ya jugó. Ya jugó. Y no ganó. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. No está mal. Jorge. Primera, Gracias, Pichi, por el recuerdo. Padrino pelado. Mirá vos, los años que hacen. Por eso se escucha como se escucha, obviamente. Independientemente de un programa de deporte, si tenemos eso acá... Sí, lo hacemos a cualquier hora. Bueno, Atlético Tucumán jugó hoy. Encontraron un equipo de, no sé si de Santiago, de Tucumán, de Mendoza, alguno de esos, me parece. Acá lo tengo. Independiente de Rivadavia está empatando 1-1 con Rosario Central. Y ya le digo cuánto juega. Boca juega el próximo miércoles frente a Godoy Cruz. ¿Viste? 19:30. Y 21:30, Instituto de Córdoba. Boca Godoy Cruz en cancha de Boca, ¿no? Cancha de Boca. Tiene que ganar. 3-0. Para Boca. No, para los mendocinos. Boca necesita ganar de estos próximos 21 puntos, 15. 21 quedan. De 21 te ganas 23. Si gana 15 de los 21 que quedan, va a jugar la Copa Libertadores el año que viene. ¿Vos decís? Si gana 15, tiene que ganar 15. Lo que es difícil que gane 15, me dicen algunos. Pero yo creo que si gana 15 le va a alcanzar. Pero no juega ya más con ninguno de los grandes, me parece. Y sin embargo juega no. con Independiente en la última fecha. Bueno, pero a todo lo demás le tiene que ganar. Juega con Gimnasia, juega con Huracán. Huracán, Unión e Independiente son los 3 más difíciles que tiene. Los otros los tiene que ganar a todos. Vamos a ganar la Copa Argentina, Pichi. También puede clasificar a los Libertadores ganando la Copa Argentina. Necesita Gimnasia. 7 puntos. Sí, pero Gimnasia no. Gimnasia a Boca no le puede ganar con ese equipo. Ya quedó demostrado que no le puede ganar. Bueno, nos vamos. El miércoles vamos a seguir. Gracias, Pichi. Gracias, Jorge. Nos vemos. El miércoles con toda la información. Moscarela, usted mañana tempranito. Sí. ¿A qué hora empieza? A las 8. No, por ahora estamos de 8 a 10. Muy tarde empieza. Por ahora, pero nada. Antes empezaba a las 5 de la mañana el programa de Moscarela. No, pero estamos comenzando. Bueno, listo. Bueno. Estamos comenzando. A las 5 empezaba antes. La edad, la edad. Bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248, Galpón Sur. Compro siempre acá porque tengo beneficios y ahorro más.
gusto me da. Compra siempre en El Buen Gusto, es algo especial. ¡Especial! Vení al Buen Gusto, el número 1 en carnes. Vení al Buen Gusto, tenemos todo. Municipalidad de Curuzú-Guatiá, la ciudad de todos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Es la hora 21. 58 minutos. Temperatura
22 grados. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal: estar siempre junto a usted. LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches.